Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez, y el artista detrás de todo esto, Melvin Hilario, le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros y recuerde, antes que nada, suscribirse a nuestro programa, darle a la campanita y dejar sus comentarios. El 29 de agosto muere el último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, y su muerte ha levantado muchísima controversia, opiniones y comentarios, tanto en la prensa nacional, pero muy especialmente en la prensa nacional dentro de Rusia. Como todo líder, el mejor juez para juzgar sus actuaciones es su propio pueblo. Es indudable que las voces en Occidente declaran a Gorbachev como uno de los grandes héroes e indudablemente influenció la historia. Pero a su entierro, bajo la excusa de que la situación en Ucrania impedía el volar a Rusia, ningún presidente de Europa y ningún representante de los Estados Unidos se presentó a su funeral, con excepción del presidente de Hungría, que aparentemente para él es el único que las sanciones no tenían ningún tipo de problema. Y es increíble que después de tantas alabanzas a Gorbachev, nadie se tomó la molestia ni siquiera de asistir a su funeral. Pero para nosotros juzgar la figura de Gorbachev, hoy tenemos en nuestro programa a la señora Elena Zaikeda, ciudadana rusa, y con la cual vamos a compartir el legado desde el punto de vista de los rusos de la figura indudablemente histórica que cambió el curso de la humanidad, de Mikhail Gorbachev. Buenas, Elena. Gracias. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, como yo dije en la introducción, Mikhail Gorbachev llega al poder en marzo de 1985 en una situación bastante problemática para la Unión Soviética, sobre lo cual hablaremos más tarde por qué se llegó a esa situación, donde había mucho descontento con respecto a la situación económica y aparente de precariedad de la población soviética. ¿Cuáles fueron la reacción del pueblo soviético cuando Gorbachev llega al poder con sus ideas de perestroika y glasnost? Sí, ok. Yo voy a comenzar con una expresión de los griegos antiguos, de mortuis nihil nisi bonum, que significa de muertos solamente cosa buena. Pero nosotros la decimos de otra forma, de muertos solamente la verdad. Por eso, especialmente si un muerto es una persona histórica, político, que decidió que él va a participar en este control del mundo, entonces ya no puede quejarse que van a hablar de él lo que él hizo, por lo que hizo. Y cuando llega Gorbachev, sí, el país tenía muchos problemas económicos, había pero el país estaba en mejor situación que China aquel tiempo. Había formas de arreglar, hacer reformas, necesitamos reformas, pero ese hombre decidió llegar al poder. Yo no sé para qué gente como él llega al poder, porque una persona débil, porque yo estaba allá en ese momento, cómo él estaba manejando todo. Pidió, por ejemplo, en el momento cuando pasaron algunos disturbios en repúblicas, él pidió poder absoluto. Poder absoluto. Le están dando. ¿Y qué él hace? Nada. Tú tenías que demostrar su fuerza. Siempre cuando... ¿Tú te refieres cuando hubieron los levantamientos en el Báltico no, cuando comenzaron o en Georgia? a matar gente en Azerbaiyán, primero que comenzaron el problema entre armenios en Karabaj. Ajá, okay. Entre armenios y Azerbaiyán. En Sungait mataron muchos armenios. Y este momento él tenía lo que hicieron chinos. Pero déjame una pregunta. Ahora que tú mencionas China, que es algo interesante. Cuando China comenzó su
proceso de transformaciones económicas en los años 80, es indudable que China no tenía ningún tipo de paralelos en términos económicos con lo que era la Unión Soviética en esos instantes. China era un país de los más pobres del mundo, sin ningún tipo de poder industrial, su Producto Interno Bruto era apenas un sexto de lo que era lo de los Estados Unidos. Cuando la Unión Soviética comenzó sus transformaciones bajo Gorbachev, era todo lo contrario. Era el primero o el segundo país en términos de potencial industrial, el primer país en el mundo en términos de educación, y era el Producto Interno Bruto era la mitad de la Unión Soviética. ¿Por qué los chinos triunfaron donde la Unión Soviética no pudo triunfar? Primero que en China había como el poder es nacional. La gente que llegaron a poder eran gente que estaban interesados, tenían voluntad política. Primero que necesidad, cualquier cosa se puede hacer. Ir dentro, hablar con su pueblo. Ellos comenzaron, Gorbachev comenzó todo criticando pueblo, que pueblo ellos quieren cambiar, que pueblo ese, que pueblo otro, no saben nada. Es como igual como en el país de ustedes. Siempre cuando no saben hacer cosas, el culpable es alguien. Entonces, y desde el principio comenzaron, en lugar de ir dentro de su país, ver historia, ver qué podemos hacer. No, ese fue para Occidente. Ahí salió como un actor que todo el mundo gritaba Gorbi, Gorbi. Estaba él, la mujer de él controlaba, parece que a él completamente, y esa mujer quería ser una dama europea con un Macy's en cada esquina, que ahí no le importaba el país para nada. Además, ese tipo de gente viene de campo, de una familia que un abuelo de él, los comunistas, quitaron una vaca. Tú sabes que se ve el mundo por hoyos en su propio bolsillo. O sea, no tiene visión, no tiene... Y más es una persona débil, no puede decir que es estúpido. Sí, a veces puede... Para mí es yo no sé, es un desastre más grande que Rusia, una vergüenza y un traidor más grande de la historia de nuestro país. Había muchos traidores, pero y más la forma como él estaba haciendo todo, siempre, si algo... No, yo no fui, él era así, dame el poder. Sí, pero cuando llega el momento de responder, yo no lo hice, no, yo no sabía nada, yo no sé, siempre él estaba haciendo así. Y en principio el pueblo lo recibió como un más joven, porque ya el gobierno era como aquí, viejo, uno más viejo que otro. Entonces, viene un más joven, y uno tenía el sentimiento que hay que hacer cambios y esperanza, pero en un año yo creo que todo el mundo entendió que es un hablador, que habla mucho, usando palabras raras y hasta muy difícil, ¿cómo se llama? Demagogo. Que habla mucho, él puede decir muchas cosas en ruso, pero tú estás quedando, ¿qué es lo que quería decir? Esa es la forma, hay gente así. Entonces, tenemos lo que tenemos, destrucción de país, destrucción de Unión Soviética, hombre que recibió en su poder casi la mitad del mundo, lo cambió por un comercial de Pizza Hut. Yo no sé qué tipo de... Y para él parece que sentir que los americanos y europeos le van a tocar su cabeza y decir, ay, Gorbi, tú eres así, casi como nosotros, blanco. O sea, pero, ¿cómo el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, el segundo, la tercera persona o la primera persona más fuerte en términos de poder en el mundo, podría tener complejos de inferioridad frente a una persona, o sea, como Margaret Thatcher, que ya Inglaterra había dejado de ser imperio, qué sé yo, Mitterrand, presidente de de Francia, que era ya un país de segunda categoría? ¿Qué tú consideras que fueron las razones fundamentales que llevaron a Gorbachev a
llegara en el 1985 como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética para en 1989 hablar de la construcción del capitalismo en 500 días. Lo que pasa es que ese tipo de gente, ya hablamos de eurocentrismo, ese complejo de Guacanagaris. En Rusia es peor todavía, que siendo imperio, nuestra inteligencia, nuestra gente de poder siempre tenían ese complejo, con una excepción pequeña de historia, cuando Stalin estaba en poder y ganamos la guerra, y Stalin habló del pueblo ruso, cuando Churchill dijo a Stalin que le dieron un título de grande, Stalin dijo que es fácil de ser grande cuando tú estás trabajando con rusos. Melvin, pon la caricatura que salió en los periódicos chinos. Ah, sí, también ese. Okay. Ese Stalin. La broma es que los... así recibiendo a Gorbachev en el cielo. Stalin tratando de matarlo porque destruyó todo lo que construyeron. Lenin agarrando y Marx de atrás para calmarlo. Pero yo creo que es imposible porque los tres están en el cielo y Gorbachev no va a llegar al cielo, él va para el infierno. Va a estar en Kotset. Kotset es el 9º círculo de infierno de la comedia, la Divina Comedia de Dante, donde están todos traidores, pero donde está Judas. Pero yo creo que Gorbachev es mucho más malo que Judas, porque Judas por lo menos un momento después que hizo, entendió lo que hizo y se arrepintió. Se arrepintió y se ahorcó, se mató. Gorbachev hasta el último momento estaba enseñando a todo el mundo cómo hacer, hablando de su cosa que él hizo, una cosa grande. Él creyó de verdad que él hizo algo, pero sabiendo que el 99% del pueblo ruso lo odian. Traidor. Hay una broma salió ahora que, ¿cómo se llama? Почетный караул. Guardia de Kremlin lo mandaron a asistir al entierro de Gorbachev y no vienen el día entero, y cuando regresan, ¿qué tanto cogió el entierro? No, que nos pidieron hacerlo 7 veces, enterrarlo 7 veces porque estaban aplaudiendo. Esa es la forma. Mi problema, yo creo que él tiene que estar en ese, ¿cómo se llama? Infierno. Pero como yo soy atea, y tú sabes cuál es el problema más grande de ateos, que hay tanta gente malos que tienen que quemarse en el infierno, y el infierno no existe. A pesar de todos los errores o las traiciones de Gorbachev, Putin no asistió al funeral. Él vino él fue, el se día despidió de él. En el hospital, lo pusieron en ataúd, lo pusieron, Putin vino solo, trajo unas flores, se quedó tocó el ataúd y se fue. Es indudable que el periodo que va desde marzo de 1985 hasta diciembre de 1999, que son los años de los liderazgos de Gorbachev y de Yeltsin, le costaron a lo que fuera la Unión Soviética su imperio, porque en ese instante, en 1985, cuando Gorbachev llega al poder, el 33%, más del 30% de la población de la Tierra tenía lo que se llamaba, era la zona de influencia de la Unión Soviética. Perdió su país, que era la Unión Soviética, que en esos instantes representaba alrededor de 3 trillones de dólares, que era más o menos la mitad de lo que era el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, que era la primera potencia económica del mundo, alrededor de 6 trillones de dólares. Ya para 1999 Rusia había perdido no solamente su imperio, había perdido su país, sino que también había perdido su capacidad industrial, porque ya para 1999 alrededor del 80% de toda la capacidad industrial de Rusia había sido destruida. Encima de eso, la esperanza de vida del hombre ruso bajó de 62 a 63 años, que de por sí era baja, alrededor de 45 46 años, cercana a la de Haití. Su Producto Interno Bruto bajó de 3 trillones de dólares en 1985 a alrededor de 700.000 en el 1999, que era más o menos cercano al que tenía Libia en esos instantes, eso fuera antes de que mataran a Gaddafi. O sea, el precio pagado por Rusia
por las acciones de especialmente Gorbachev, que comenzó todo este proceso, y de Yeltsin, ha sido extraordinario. Para dar una comparación, durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que hubo una enorme pérdida en términos humanos, alrededor de más de 20 millones de personas, pero el 33% de la capacidad industrial de Rusia fue perdida en los años de la Segunda Guerra Mundial. Solamente pues en tiempo de paz, con la amistad, muy entre comillas, de Occidente, Rusia perdió el 80% de su capacidad industrial. Pero son los únicos que tienen derecho a juzgarlo. Y a Gorbachev la historia lo está juzgando y lo juzgará como una de las personas más traicioneras y más incapaces en la historia de la humanidad. Gracias por su atención. Por favor, suscríbanse a nuestro programa, denle a la campanita y dejen sus comentarios. Gracias y hasta la próxima.